$1.7 billones a la economía mundial. Toda vez que existen riesgos. Más del 90% son MIPYMES, que generan 80%. Dame 20 minutos de tu tiempo y yo a cambio te daré información sobre los temas más relevantes en materia de comercio exterior, fiscal y aduanas con un toque humano. Y hagamos un trueque, un podcast de TLC Magazine México. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Hagamos un Trueque. El día de hoy pues tendremos aquí la presencia del maestro Oscar Navarrete, que ya está con nosotros. Estamos haciendo unos ajustes técnicos, pero aquí estamos. Hola, buenas tardes, doctor Máximo, ¿cómo está? Qué gusto, sabemos que anduvo aquí en Tijuana, no tuve Ahí oportunidad estuve varios días y estuve con nuestro líder que me dio una conferencia magistral inaugural de mi congreso. Excelente, sí, qué gusto. Pues sí, ahí fue un gusto saber que andaba por acá, por estas tierras. Pues bueno, bienvenidos todos los que se están sumando a este episodio de Hagamos un Trueque. Y como les mencionaba, ya ahora sí ya estamos listos. El día de hoy el tema será aviso de adición de fracciones regla 7.2.1 de las reglas generales de comercio exterior. Pues, a ver, permítanme un segundo, estoy acomodando aquí. Si me permiten, vamos a leer la semblanza del maestro Oscar. Él es especialista de arquitectura y defensa legal aduanera en TLC Asociados. Egresó de la Escuela Superior de Comercio del Instituto Politécnico Nacional de la licenciatura en Negocios Internacionales. Estudió la maestría en Derecho Aduanero y Derecho de Comercio Exterior en Trade and Law College y durante más de 8 años se desempeñó como enlace de alta responsabilidad, primero dentro de la Administración Central de Contabilidad y Glosa de la Administración General de Aduanas y posteriormente en la Administración Central de Planeación y Programación de Comercio Exterior de la Administración General de Auditoría de Comercio Exterior, la AGACE. Tras su paso por el SAT, se unió al equipo de TLC Asociados en el área de estrategia normativa, que es debido cumplimiento, y actualmente, pues como les mencionaba, se desempeña como especialista en la División de Arquitectura y Defensa Legal Aduanera, aquí en TLC Asociados. Pues bienvenido, Oscar. Hola, buenas tardes a todos. ¿Me escuchan? Sí. Perfecto. Una disculpa. Tuve ahí unos problemitas técnicos. Igual, solo para avisar, estoy compartiendo internet desde mi celular. Ojalá y no Ok, dure porque se acaba de ir la luz hace unos 2 minutos. yo Pero comparto pantalla, si Ok. te parece. Sí. Si no, ya me conectaría por llamada. Ahorita vemos cómo lo solucionamos. Ok, a ver, Muy bien. permíteme, ya estoy en Si eso. quieren, comparto. Sí, le alcancé a pasar a mi. Sí, Bueno, si me ayuda, sí, está bien. Perfecto. No se preocupe. pues para que gastes menos datos, creo yo. A No ver, pasa nada. permíteme. Ahí estamos. Bueno, Muy muy bien. bien. Adelante, tú me Perfecto. dices cuando avance. Pues. Antes que nada, gracias a todos por conectarse. La plática del día de hoy va enfocada a lo que es la regla 721, principalmente en el nuevo aviso que tenemos desde 2024. Vamos a llamarlo nuevo por la temporalidad, los años que tiene nuestra certificación IVAYEPS. Pero lo que quiero transmitirles es cómo se originó, ¿de dónde viene? ¿Cómo se originó? ¿Cuál era la idea de este aviso? ¿Qué es lo que hemos visto a lo largo de estos casi 2 años de aplicación o que se publicó esta nueva obligación? ¿Cuáles son las medidas que está tomando la autoridad y pues cómo pueden ir mitigando sus riesgos? Entonces, si me ayuda, por favor, maestra Lupita. Bien, como les decía, pues la obligación empieza, perdón, en la 721. Recordemos que esta es la regla principal en la cual se basan todas las certificaciones que tiene el SAT en este caso. Las vamos a ver divididas por modalidades, ¿no? Realmente, aquí no se establece lo que son obligaciones para empresas modalidad, bueno, empresas certificadas IVAYEPS, modalidad A, doble y triple A, que estas se dividen en dos principales reglas conforme a sus requisitos, 712 y 713. Viene lo que es operador económico autorizado
comercializadora o importadora, que es la regla 714, y socio comercial certificado, ¿no? La 715. Adelante, por favor. Muy bien. Como les decía, pues realmente estas reglas 721 abarcan lo que es, pues todas estas certificaciones. Realmente la regla también viene dividida, si lo podemos ver de esta manera, como obligaciones generales que se dividen en las primeras 10 fracciones. Posteriormente viene un apartado específico de la IVA-IEPS, que en este caso solamente son 5 fracciones. Operador económico autorizado o comercializador importadora, pues tiene solo 9 fracciones y socio comercial certificado tiene 6. Aquí vamos a hacer un pequeño paréntesis. Si bien las generalidades se entiende que obviamente aplican tanto IVA-IEPS o EAS, comercializador importadora, socio comercial, ¿hay alguna, en este caso, pues lo que estamos hablando de la fracción décima, que es la obligación de adición de fracciones, que va totalmente ligada a nuestra certificación IVA-IEPS? ¿Cómo? Lo vamos a ver más adelante, si no mal recuerdo, es la fracción 9, que va ligada al tema del pago de derechos. Ahorita lo vamos a ver, pero debido a tantos cambios que ha habido en las reglas, esta fracción 9, cuando se impone lo del pago, debemos de recordar que esto existía cuando la certificación IVA-IEPS era más de, tiene diferentes vigencias dependiendo del rubro, ¿no? A, W, triple A, 1, 2 o 3 años, pero pues con los cambios sabemos que también en 2024 se homologan lo que son las vigencias, y obviamente aquí se hace el ajuste en reglas y solo ya señala las demás certificaciones, ¿no? Quitando certificación IVA-IEPS, pero todavía hay empresas a las que les toque el pago de derechos conforme a esta modalidad. O sea, no significa que no estén obligadas al pago, simplemente tienen anualidades, como se le conoce en el términos de comercio. ¿Qué quiere decir? Vigencias 2 o 3 años, vas a pagar una anualidad, y para lo que es 3 años son 2. ¿Ok? Entonces, la siguiente, por favor, maestra Lupita. Voy a mencionarlas de manera muy general todas, o sea, realmente me quiero enfocar en lo que les decía en la fracción 10. Si alguien tiene una duda, igual lo podemos platicar más adelante, pero obligaciones generales y tal cual como es una certificación, debemos de recordar todos los requisitos por el cual las obtuvimos, ¿no? Nuevamente, 712, 713, 714, 715, dependiendo de las modalidades, ¿no? Para nosotros puede ser 712 o 713. Entonces, aquí, desde que a nosotros nos otorgan nuestra oficio de autorización o renovación, dependiendo de cuántos años llevamos con ella, pues nos dice que debemos de estar en cumplimiento total de los mismos requisitos. O sea, no porque ya los cumplí al momento de que me certifiqué, dejo de verlos, no, es algo permanente, ¿ok? Y va muy ligado con el segundo punto, cumplimiento de obligaciones fiscales y aduaneras. Aquí pues, son parte de las migraciones que ha hecho el SAT con sus revisiones. Realmente esta certificación, por lo menos IVA-IEPS, va creo que un 80% ligado ya totalmente a fiscal, ya ni siquiera es de aduanas, es lo mínimo. Entonces, si te llegara a faltar alguna obligación con declaraciones mensuales o temas de fiscal o las anuales, y es que es muy difícil, pues llegase a pasar cualquier situación o temas aduaneros, llámese algún crédito fiscal que no hayas garantizado, cualquier situación que detecte el SAT, actualmente te vincula a un requerimiento, un inicio de cancelación si no fue atendido correctamente, ¿no? Aquí les voy a dar un pequeño ejemplo muy, muy general. El tema de la proveeduría, en este caso, ya no se enfoca directamente o únicamente, perdón, es la palabra, a temas de comercio exterior, ¿no? También ya estamos, o el SAT está visualizando lo que es proveeduría de, pues no outsourcing, porque sabemos que ya no existe, pero simplemente servicios especializados, llámese comedor, transporte, seguridad, cosas ajenas a comercio, o sea, sí están dentro de la empresa, obviamente se relacionan, pero de una manera muy distinta a lo que es la actividad de producción o del servicio de la IMEX principalmente. Y pues aun y cuando ese tipo de proveedores a ustedes hayan trabajado con él hace, no sé, 5 o 6 años, y ahorita él está como una empresa catalogada en el 69B, automáticamente el SAT te emite a ti como empresa certificada y oye, pues un requerimiento y dicen, ok, ya hiciste esta operación, demuéstrame que esta empresa está al corriente, ¿no? Que no es un 69B. Ya fue bueno. Entonces, la manera más rápida de solventar, pues, si tú te acercas con esta persona o esta empresa proveedor, pues ya no vas a tener mucha información, a lo mejor ya ni tienes contacto con él, ¿no?
Lo que se hace es pues, romper relación comercial, modificar declaraciones, todas las deducciones que en su caso hiciste, rechazarlas, volver a presentar complementarias. Es un trabajo meramente fiscal, pero si no lo haces, te quitan la certificación. Entonces, para que se den cuenta del impacto, a lo mejor un proveedor de comedor les puede tirar su certificación y vaya, pues, por más absurdo que se puede escuchar. ¿Ok? Del punto o fracción 3 al 6 van relacionados con los avisos de fusión muy general, quién debe de dar el aviso cuando se fusionan dos docentes con certificación, cuando uno de ellos no lo es. Entonces, muy genérico, no me voy a especificar en ese punto. El punto o la fracción séptima se estipula un poco más hacia el hecho de que las empresas en muchas ocasiones no estaban de acuerdo a que el SAT les hiciera visitas de supervisión como se les conoce, que es más que nada un personal del SAT, puede ser uno o dos, regularmente solo es una persona, acude a tu domicilio, te da un plan de visita, te indica qué documentos necesita ver mismo de la certificación, te solicita información, es un recorrido de planta y se va. Algunos no estaban de acuerdo, que no estaba estipulado, entonces el SAT lo deja establecido en esta regla para que no haya ningún problema, ¿no? Que nosotros al obtenerla siempre le vamos a tener que dar acceso a la autoridad. La siguiente, por favor, está. Ok, la 8 ya va más ligada a lo que es el movimiento pues operativo legal de la empresa, que nos referimos a aquellas modificaciones derivadas de vigencias de contratos de posesiones de inmuebles, de las partes que lo intervienen. Entonces, a lo mejor discrepancias con el domicilio, con el ayuntamiento, algunos de ustedes que están con nosotros en el despacho se habrán dado cuenta de que de hace 2 años, 2 años y medio, el gobierno del estado, por lo menos en Baja California, está actualizando números exteriores, calles, colonias, códigos postales, y eso pues nos implica hacer una serie de avisos, ¿no? Entonces aquí empieza o radica esta obligación en el cual nosotros debemos de notificar a la autoridad a través de ventanilla. Entonces, igual son avisos de control, seguimiento para tener expediente actualizado. La siguiente, por favor. Les decía, la fracción 9 va totalmente ligada a lo que es el pago de derechos. Aquí lo marqué en negritas por cómo se encuentra el día de hoy la regla, ¿no? Realmente solo dice modalidades de comercializador e importador, operador económico autorizado y socio comercial certificado. Se dan cuenta, certificación IVA-IEPS ya no está señalada, por lo mismo que la parte de abajo estipula cuando su vigencia sea de 2 años. Nuevamente, pues ahorita nuestras certificaciones, vamos a dejarle todas un asterisco, tienen una vigencia de 1 año y en N se entiende que al momento en que nosotros no renovamos, la propia regla de renovación nos estipula un pago de derechos. Entonces aquí es donde queda saldado el hecho de que en algún momento, ya recuerdan hace algunos, yo creo que 5 o 6 años, se hizo el pago, o la autoridad solicitó el pago retroactivo de los derechos para las certificaciones. Igual se crea esta obligación y queda un poquito saldado. Ahorita, nuevamente, ya la certificación no aparece por los cambios de vigencia. La notita que les pongo abajo, y por qué les decía del asterisco, es porque al día de hoy todavía existen empresas que cumplieron con esta obligación del pago anual que se le conoce o que todavía no entran en el esquema que vamos a platicar de la adición de fracciones. Aquellas empresas que alcanzaron a renovarse máximo finales 2024, llamémosle noviembre, principios de diciembre, y que hayan recibido su oficio de renovación, eso es lo importante, no quieren ingresar el trámite, que hayan recibido su oficio antes de que finalizara el año, bueno, que ingresaron su renovación antes de la publicación de las reglas en octubre, perdón, y que a finales de año recibieron su oficio, son las que más se pueden identificar. Tienen esta vigencia todavía sea en modalidad doble o triple A de 2 a 3 años. Y hay quienes todavía este año, tengo unos 2, 3 clientes que exactamente en noviembre entrarían en lo que es esta modalidad que ya varias, que la mayoría de las empresas ya llevan desarrolladas y que no han tenido todos los conflictos que les voy a platicar. Entonces, simplemente dejo la nota, les aplica, no les aplica. También cuando se creó esto, pues obviamente muchas empresas perdieron certificaciones lamentablemente por no hacer pagos retroactivos correctos o no darse cuenta de que ya su certificación no cumplía una vigencia de 2 o 3 años. Entonces, hay que tener cuidado con este tipo de, a lo mejor detallitos muy sencillos, pero tan trascendentales a lo largo de nuestra certificación. La siguiente, por favor, maestra. Perfecto.
La 10 tal cual la copié de las reglas, o sea, no quería hacerles un extracto para que lo vieran de manera real. Y subrayé las palabras que considero importantes y vamos a leerlas en ese sentido. En caso de que la empresa requiere introducir a territorio nacional mercancías adicionales relacionadas con los procesos productivos o prestación de servicios, exhibida en su solicitud de inscripción. Entonces ya tenemos aquí un punto importante. En caso de que la empresa, o sea, no está diciendo que todas las empresas, aquí empecemos con la interpretación de la regla y por qué es que ha traído tantos problemas. Una empresa, si requiere, o sea, no dice que deba de presentar, primer punto, introducir mercancías está sujeto a este aviso. Si no vas a introducir mercancías distintas a las que presentaste en tu proceso productivo, a como dice la regla, no deberían de estar sujetas al aviso de la 721, la acción 10. Les voy a explicar más adelante. ¿Ok? Luego nos hace la precisión de los procesos de productivos o de servicios exhibidos en su solicitud de inscripción. La mayoría de las empresas tienen la certificación desde 2015 y les aseguro que pocas, casi ninguna sabe qué presentó en ese momento, qué fracciones utilizaba, a lo mejor, cómo lo identificamos y es parte de lo que nos está pidiendo la autoridad del día de hoy, es una revisión de la glosa. Pero si nosotros somos como tajantes o así de, ok, quiero un documento donde yo dije qué fracciones presenté, realmente no lo hay. Van a decir, bueno, ¿y los procesos productivos que se presentaron en 2015, 16, 17 a lo largo de estos años? Pues no, son procesos muy sencillos. Yo he visto empresas que presentan un diagrama de flujo, presentaron, no tienen un diagrama de flujo, 4 líneas, 3 globitos, suficiente y les autorizaron la certificación. A ese grado teníamos algunas situaciones. Por eso es que las fiscalizaciones se fueron complementando, siendo más estrictas, pero llegaremos a eso. Entonces, pues no hay, o sea, no hay un control o el SAT no tiene un control, partamos de ahí y es que nos genera esta obligación. Yo, SAT, no sé qué te autoricé, solo sé que tienes certificación, las fracciones están o no están contenidas en tus procesos, mucho menos, entonces vamos a hacer un registro. ¿Ok? A lo que llevamos de la regla nos dice de aquí para adelante. Recordemos que se publicó en octubre 24. Tenemos que irnos, como señalan todas las publicaciones en el DOF, a los transitorios. Aquí el transitorio bien específico nos decía que la obligación, había varias que entraban de inmediato, algunas estaban de inmediato, perdón, pero esta, como el tema de las renovaciones, aplicaba siempre y cuando la empresa ya se hubiera renovado posterior a esta publicación. ¿Ok? Entonces, si no me recuerdo, es del 24 de octubre del 2024. Entonces, si tú te renovas a partir del 25, 26, ya estabas jugando con estas reglas, aun y cuando no tuvieras tu oficio. ¿Ok? Porque tenemos que irnos a lo que nos establece la regla para las renovaciones. Una vez que tú te renueves, te vas a dar automáticamente por renovado, siempre y cuando el trámite se haya ingresado dentro de los 30 días previos a su vencimiento y ya. Tengas o no tengas un oficio, tú estás renovado. ¿Ok? Y vamos a llegar también a ese punto. Ahora, les decía, quienes se renovó antes de esta fecha, pues no le jugó ni los cambios de temporalidades, ni el tema de la simplificación de avisos, como fue altas de domicilio, ni nuevas obligaciones, como fue esto. Pero la mayoría de las empresas sí. Recordemos que casi todos, 95% de las empresas, se llegan a renovar entre diciembre, enero, ¿no? Por el desfase de los años que llevamos con la certificación. Entonces, pues el DAR quiso aplicar de esa manera, dijo, no va a haber ningún problema, no contempló que a lo mejor siendo un número pequeño de empresas que no están en este grupo, pues aún así le está teniendo afectaciones. ¿Ok? Pero esa es su idea, ¿ok? Vamos a generar esto, todo lo que importe es nuevo a partir del 25 de octubre, tendrías que reportarlo con este aviso, y ok, y aquí ya nos empieza a poner un poco más de temas operativos. Nos dice que este trámite o este aviso se tendría que presentar conforme a la ficha. Aquí tenía otro número en su momento cuando se publicó en 2024. Recordemos que también cambiaron los números, no pasa nada. Simplemente un pequeño instructivo de cómo se tiene que presentar en la ventanilla única, no en Boozer, lo que actualmente es Boots. También hay varios cambios que no se han visto reflejados. Entonces, te dice, ok, tienes que estar presentando este aviso de manera electrónica en ventanilla y se debe de presentar 30 días previos a la importación de las mercancías o la introducción al territorio nacional, como lo señala aquí, ¿no? Y nuevo problema operativo, ok, a lo mejor sí, yo quiero importar algo nuevo, pero lo voy a importar
no, pongamos el 15 de noviembre. Se publicaron las reglas en octubre. No llegamos por ninguna manera a los 30 días. Yo estoy en el sitio de que me renové el 26 de octubre, entonces ya estoy jugando mal, ¿no? O sea, y mi IVA se vencía el 1 de noviembre, por ejemplo. Entonces, ya por todos los factores, pues tú estarías jugando con estas reglas o estabas jugando con esas reglas en 2024. Y tenemos más problemas adicionales. Aún no nos cambiamos de párrafo y hay algo que no mencioné. La regla literalmente dice mercancías. Aquí fue otro tema que ha sido de interpretación y de conflicto con tanto agentes aduanales como con empresas y con la autoridad. Si dice mercancías, ¿debo de considerar activo fijo o únicamente materia prima? Ese fue el primer problema que también se enfrentaron las empresas, porque supongamos el escenario que les decía, ok, tú vas a hacer una importación nueva el 15 de noviembre, pero fíjate que es una máquina, vas a ampliar tus líneas de producción. ¿Tendrías que estar sujeto? Si nos vamos a la literalidad, pues entendería que no. Y eso es lo que muchas empresas han estado peleando, ¿ok? No estoy diciendo que esté bien, que esté mal, simplemente les cuento el escenario, ¿ok? Entonces, ok, si yo voy a importar activos fijos nuevos, ¿debo de ponerlos ahí? ¿Debo de presentar mi aviso? ¿No estoy obligado? Ahora, viene un tema. Para subsanar o para evitar que haya ahí un pequeño hueco de información, el SAT nos pone un candado con este aviso. Si bien nos dice de los procesos presentados en la solicitud de inicio, les decía, o tienen muchas deficiencias, no sabemos cuáles se presentó, o a lo mejor el proceso productivo ya no es el principal que se presentó en su momento, miles de factores. Nos dice que el aviso no podrá ser presentado en ningún momento para actividades relacionadas, para actividades que nunca hayan sido presentadas a la autoridad. Entonces, aquí viene el problema nuevamente muy operativo. Hay empresas que a lo mejor a lo largo de su vida con su certificación tienen el mismo proceso, la misma actividad de servicio, el incremento de fracciones ha sido mínima o nula. Yo conozco empresas que no han tenido ninguna modificación, aún y con las reformas a la tarifa se quedan con las mismas 3, 4 fracciones por el mismo esquema, ¿no? De su negocio. Pero son mínimas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El SAT empezó a tener la idea, no sé de dónde salió, que si ellos te habían autorizado la certificación IAEP para hacer estufas y el día de 2 años después, 3 años después, 8 años después, dices, ok, sigo haciendo estufas, ya no es el principal, o sigue siendo el principal, pero también me di cuenta que puedo crear licuadoras, cafeteras, no lo sé, miles de cosas de electrodomésticos. Entonces vas ampliando tu gama y tú sigues importando insumos. Estos insumos los vas a importar al amparo de tu certificación porque es una empresa IMEX, estás cumpliendo con todos los requisitos, estás prestando tus avisos. Pero el SAT no lo ve así y él te establece o empezó con este punto. Si yo te autoricé un proceso productivo de estufas, ¿por qué estás haciendo estufas y licuadoras? Todo lo que es licuadoras no está argumentado, sostenido dentro de un proceso productivo que yo SAT te autoricé, que tú me presentaste. Entonces, es donde empiezan las discusiones y aquí ya tenemos más elementos nosotros como empresa. Oye, SAT, pero si yo veo cuando ingresé el trámite 14, 15, 17, antes de esta modificación, las guías, las reglas, todo nos establecía que deberíamos de presentar el proceso productivo principal en términos de valor. No dice que te presente todos. Dice que el que yo considero que está sacando a flote el negocio, el 60, el 80, no sé. Si tengo mucho, a lo mejor ese es el 30 y los demás son el 10, pero que sea el más representativo. No significa que no esté realizando las demás actividades. Tú no me preguntaste, el trámite no lo establecía, no se ingresó de esa manera. Entonces, obviamente el SAT vio que estaba perdiendo la batalla por ese lado. Todavía hay muchas inicios de cancelación o requerimientos con esta circunstancia, pero ya tienen algo con que pelear ellos, esta regla. Entonces, vieron todo el escenario, nuevamente, fue para el SAT una pérdida de control, que seamos honestos, sabíamos que las certificaciones no estaban controladas desde que se autorizaron, y el SAT al intentar empezar a fiscalizar, nuevamente les doy la cadena, empieza con los cobros de pago de hechos, no diciendo que se vieron mal, empezó con eso,
empezó a hacer requerimientos, empezó a hacer visitas de supervisión, modifica las reglas y en este ámbito de su revisión se da cuenta que va a las empresas y tienen 4 procesos y ellos solo conocen uno, o a veces ya ni siquiera es el mismo proceso que ellos certificaron, totalmente distinto. Es como que, oye, empresa, ¿qué me estás haciendo? ¿Por qué te estoy dando el beneficio de un crédito? Porque a eso nos lleva. También los beneficios de la certificación ya no existen, el único que nos queda es como tal el crédito de IVA en las importaciones, en los pedimentos. Entonces, pues todo lo demás se lo llevó a temporalidades. Entonces, el SAT dijo, ok, sigue siendo un beneficio muy grande, ¿por qué no estás entrando el IVA? Oye, que me lo voy a pedir en devolución. Sí, de acuerdo, pero por lo menos entraba ese dinero y como ustedes lo saben, las devoluciones cada vez son más lentas, cada vez son más complicadas, se piden más documentos. Ahí, caso contrario, las devoluciones de IVA son cada vez más de comercio exterior que fiscal en muchas ocasiones. Entonces, ahí se ve la contraparte o el peso de que no se desea sacar ese o otorgar el reembolso. Hay casos que no son aplicables, hay casos que sí, pero sabemos que la línea es tratar de otorgar los menos posibles, ¿no? Entonces, pues todo esto lleva a esta modificación de la regla y este segundo párrafo con el candado de no puedes presentar un aviso de fracciones que no estén en los procesos que a mí me enteraste en 2015, pues obviamente desfasa a todas las empresas del ámbito. Aquí vamos a empezar con las recomendaciones de nosotros como despacho, como TLC, lo que hemos hecho para subsanar o atender esta interpretación de la regla. Y el primero de ellos fue, ok, si a mí me estás pidiendo o me estás encasillando en que no puedo tener más de un proceso o que porque no te los presenté, pues es muy sencillo, te actualizo mis procesos productivos. Si te presenté uno, hoy realizo 20 y te voy a presentar todos. No hay una limitante que te diga que debes de tener solo un proceso. Entonces, eso fue la manera en que nosotros empezamos a tratar de apoyar a las empresas para evitar contradicciones. ¿Por qué? Porque tal cual en octubre se publicó esto y no es mentira, en mediados de noviembre ya había empresas con inicios de cancelación por este supuesto, de que para ellos decían que tenían mercancías fuera del programa. Si eran mercancías que no eran sensibles, fue requerimiento. Si entraban mercancías sensibles, que obviamente el SAT se enfocó en estas empresas, pues les iniciaron la cancelación. Entonces fue un vaivén muy rápido del cambio de la dinámica. ¿Por qué? Nuevamente, ¿cuándo entraban en vigor estas reglas? Dependiendo de cada empresa con su renovación. Esas empresas no se habían renovado las que les comento y les iniciaron la cancelación. Entonces tuvo una situación arbitraria totalmente por parte de la autoridad por no saber también leer sus propios transitorios, por no saber cómo se renueva una empresa. Fueron circunstancias difíciles, hay empresas que no se recuperaron, que legalmente era posible, pero nuevamente, no voy a meter a temas legales, pero el procedimiento es requerimiento, atiendes, bien, o no atendiste o atendiste parcial, se va a cancelación. Cancelación, te dan otra oportunidad, menos tiempo, presentas información, cumpliste, se reactiva tu SIVA, no cumpliste, te emiten el oficio. Y hasta que tienes el oficio con la cancelación es que te puedes ir a pelear los medios de defensa, pero en ese lapso, pues tú ya no puedes importar con el crédito de IVA, ya estás pagando el IVA en las importaciones. Desde que tiene el inicio de cancelación, es que la suspensión se le desactiva, por así decirlo, ¿no? El SAT dice, RFC suspendido de IVA, empiezas a pagar IVA. Aún y cuando tienes oportunidad de presentar pruebas y alegatos, ya tienes una suspensión encima, ya hay una afectación económica. Y por eso les decía, aún y cuando había empresas que tenían o podían haber ganado ciertas interpretaciones correctas por parte de la autoridad, pues no pudieron solventar el peso o la operación del IVA, se los comió automáticamente. Hay quienes dijo, sí, yo puedo pagarles 3 años de IVA y me voy a juicio. Y los ganaron. Era una sentencia muy fácil de ganar, era algo muy, muy obvio de que todo estaba mal hecho, pero tuvieron que desembolsar el IVA. Ahorita están viendo sus devoluciones al día de hoy. Todavía sí, con muchas peleas, totalmente, pero ellos sabían que tenían la razón. ¿Ok? Entonces, la primera recomendación, y recapitulando un poco, es actualizar procesos, y lo van a ver a lo largo de eso. Si nosotros no actualizamos nuestros procesos productivos, y aquí voy a ser muy enfático, no importa que sea el único proceso que estoy realizando,
No importa que a lo mejor no haya tenido cambio de fracciones a lo largo de estos 10 años, 11 años, el año, los tiempos que tenga con mi certificación. No te va a quitar nada presentar una actualización de un proceso productivo. Tienes un acuse reciente, subsanas el segundo párrafo en algún candado que te quise poner el SAT más adelante y te respaldas. ¿Ok? Siempre veamos la manera de que nosotros podamos defendernos ante una mala interpretación legal. ¿De acuerdo? Entonces, esto es el primero. Viene, ¿no?, el primer párrafo. Les platicaba, bien, dice mercancías. Realmente, y como el SAT se estaba comportando, les decía, muy rápido y de manera tan agresiva, nosotros sugerimos, al inicio, como todo fue, vamos a dejarnos en mercancías. Cuando vimos estos inicios de cancelación, migramos a ser totalmente cautelosos y nosotros sugerimos que fueran tanto mercancías, materia prima como activo fijo. Preferíamos tener a lo mejor si no ponerlo retrabajo, pero un poco más de carga para presentar estos avisos y un poco más de control con las empresas para evitar situaciones. En verdad fueron inicios de cancelaciones muy rápidos y con mucha afectación. Entonces tratamos de prevenir la situación indicándoles, ok, para estas empresas, tú que ya te renovaste y regularmente tu inicio de vigencia es el 10, 11 de enero más o menos, en este caso 2025, ve preparando, ve checando qué vas a importar. Si se puede, es que operativamente no puedo hacerlo con 30 días, porque esa fue la tercera circunstancia. Yo, aduanas, yo comercio, no puedo prever lo que compras ya hizo. O si me llega un nuevo proyecto, no le voy a cerrar la puerta al negocio. Se me hace lógico que en 30 días te puedo avisar con 5, con 10. Y, y empieza al lado, pues, de nosotros como asesores. No es de que quieras o no, no te lo estoy exigiendo yo, está en la normativa. O sea, entiendo que el negocio en muchas ocasiones no te lo va a permitir, o ni siquiera te da la opción de más de una semana, ¿de acuerdo? Pero entonces hay que escalarlo, subirlo de manera gerencial y decirle, oye, esto está pasando y si no cumplimos, pues va a venir una cancelación. ¿Ok? Entonces, se ha ido trabajando a lo largo de estos 2 años, casi les digo 3 que ya vamos a, bueno, sí, va a cumplir 2 años todavía. En los 30 días es lo más difícil de cumplir, ¿ok? Entonces, la primera etapa fue actualizar procesos, después tener control de lo nuevo que vayas a traer de maquinaria y activo y materia prima, pero y activo fijo, y tratar de apegarnos lo más congruente a los 30 días. Al día de hoy no he visto ningún inicio o cancelación por no presentarlo dentro de los 30 días que nos pide la ley. Entonces, en el caso, la regla, pero pues nunca está de más, ¿no? No sabemos cómo va a operar el SAT el día de mañana. La siguiente, por favor. Ok, aquí lo que les quería, sí, aquí lo que les quería transmitir es, nuevamente, ¿qué es lo que nos dice la regla? Que la transmisión de esta obligación es a través de ventanilla. Entonces, esta captura la tomé unos días, un poquito antes de finales de junio. Ahora le puse julio, la verdad no me acordaba qué fecha. Y les voy a platicar por qué. Si nosotros vemos, ok, yo empresa que me renové en diciembre, que en enero está mi nueva vigencia, yo debería de cumplir con este aviso en ventanilla. Pero ¿qué pasa? Entrábamos a nuestro apartado de avisos y si se dan cuenta no viene ninguno que diga adición de fracciones. Nuevamente, a una obligación y teníamos la imposibilidad de cumplirla conforme a lo que establecía la ficha de trámite, lo que decía la propia regla. Entonces, esta es una evidencia de que nuevamente no estuvo preparada la publicación, no estuvo adecuado el sistema, en este caso BUSEM. Nosotros no dijimos, oye, si está BUSEM no habilitado o todavía no está preparado, demencia, no vayas a presentar tu obligación o tu aviso, no. Nuevamente, aquí nosotros lo subsanamos presentando estos avisos de manera presencial, ¿ok? Recordemos que también la regla se establece que en caso de haber imposibilidades o situaciones, en este caso de la ventanilla operativas que no permitan cumplir, pues vamos al apartado lógico y también el más antiguo, la presentación física, ¿ok? Escrito fundamentado, como nos lo piden las reglas, fundamentado y motivado. El motivo, pues, era esta captura que realmente decía y mostraba que no podías dar cumplimiento y presentabas. Realmente la ficha te dice al día de hoy todavía requerimientos muy sencillos, ¿no? Entonces, esta primera tanda de avisos, por así decirlo, de enero a junio, julio, se hizo de la manera más sencilla con aquellas empresas que juntaron su información, se presentaron y hasta ahí. ¿Qué es lo que pasa? La siguiente, por favor, maestra.
Llega junio 2025, y el propio manualito, creo que no se alcanza a ver en la foto, pero hasta abajo dice versión 1.0 y tiene la fecha de junio 2025. Aquí es cuando nosotros nos percatamos que en Ventanilla ya existía un manual. Entramos a Ventanilla, el seguimiento que nos establecemos para presentar avisos, y cuando cambiamos la pestaña, si quiere la siguiente, maestra, no me acuerdo si viene seguida. No, si quiere una atrás, perdóneme. Pues ya la plataforma cambió y ya nos aparece el aviso de adición de fracciones. Entonces, es donde hasta junio, finales de junio, es que la plataforma, 6 meses después, más o menos, ¿no? Lo que eran en vigor las primeras empresas, es que se preparó para presentar una obligación que estaba publicada desde octubre, con 8 meses de desfase. Y dices, ok, bueno, pues vamos a ver qué es lo que establece el manual, qué es lo que nos señala. Pues realmente debe ser muy similar a la ficha de trámite. ¿Qué podría ser diferente? Y ahora sí, maestra, por favor, la siguiente. El propio manual nos establecía algo totalmente distinto a lo que nos dice la regla, y es la presentación del aviso por primera vez. Cuando el sistema detecta que es la primera vez que se presenta el aviso, observa el siguiente mensaje. Dice, deberás adjuntar el listado de fracciones arancelarias señaladas en la descripción de las actividades relacionadas con los procesos productivos o prestación de servicios que exhiben su solicitud de inscripción. Este texto no es más que necesito que me cargues el histórico de fracciones arancelarias de tu certificación. Nuevamente, las del 2015. ¿Quién las tenía? ¿Por qué las tenía? ¿Quién podía cumplir? ¿Hay manera de cumplirlo? Claro que hay manera de cumplirlo. Pero quiero transmitirles eso. La regla nos decía, aquellas empresas que quieran importar una fracción nueva. Llega el manual en junio, 8 meses después de esta publicación, y nos dice, no, 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 si tú presentaste, hasta aquí, vamos a empezar. Si tú presentas más bien el aviso, quieres dar cumplimiento a esta obligación, fíjate que no es suficiente que me reportes la fracción nueva. También necesito todo lo que te autoricé en su momento en 2015. Y nuevamente empiezan las contradicciones. Pero no se supone, esa que tú llevas el control, tú sabes que me autorizaste, tienes la glosa para saber qué importa el amparo de misiva. No significa que no tengas conocimiento. ¿Qué es lo que nosotros visualizamos que quieren hacer el control en línea? Un pequeño histórico que sea la declaración de las empresas. Entonces hay que tener mucho cuidado para presentar ese tipo de avisos. No son presentar por presentar, cargar por cargar fracciones. Hay quien ha pensado, pues cargo toda la tarifa y no importa. ¿Ok? Perfecto, vas a registrar toda la tarifa y todo está ligado con tus procesos productivos. Por eso tienes apartado, por eso la regla dice que no se podía presentar relaciones con procesos que no están señalados con tu operación o con tu servicio. Entonces, tú solito te estás contradiciendo con lo que quieres presentar. ¿Ok? Aquí, pues tuvimos que volver a hacer el acercamiento con las empresas, comentarles, ok, el siguiente paso es, vimos que Ventanilla se habilitó, queríamos cargar a lo mejor, si tú lo presentas, digo, pues lo volvemos a presentar en Ventanilla, o si no lo has presentado y lo quieres presentar, a lo mejor te diste cuenta que el siguiente mes, agosto, pone una fecha, tienes un envío programado de algo nuevo, y ya empezamos con esta gestión contigo, pues vamos a hacerla directamente en Ventanilla. Y el primer problema que tenemos es esto. Entonces, se le transmite a las empresas, nuevamente se hace hincapié en los procesos productivos para poder subsanar esta parte, porque nuevamente, si tuviste solo un proceso registrado y haces 4 actividades distintas, pues las fracciones iban a empezar a botar. Realmente hay mercancía que no ibas a ocupar con las cafeteras como con las estufas, el ejemplo que les daba, o en aires acondicionados o en televisiones. Entonces, pues ya no iba a tener congruencia tu operación. Entonces, obviamente presionamos, sugerimos actualizar procesos productivos antes de presentar esto en museo para poder subsanar, decir, ok, te voy a cargar todo lo que hay en mi certificación y oye, lo voy a sacar del DataSex, no importa, o sea, te voy a ayudar con ese punto. Tú lo tienes, pero te lo voy a volver a transmitir. Te lo transmito, pero ya no voy a tener una omisión porque no esté relacionado con mi proceso, porque te actualicé todo. Entonces, ya está ahí, íbamos otra vez subsanando, corrigiendo, viendo cómo se podían arreglar las cosas con este aviso. Estamos hablando de junio. ¿Qué es lo que pasa días después? El 4 de, bueno, si quiere un poquito más adelante. Eso, Lupita, por favor. Antes de que llegue eso. Ah, si quiere uno antes, perdóneme.
aviso de siguiente, no, tal vez el siguiente, perdón, que no me acuerdo. Ok, entonces les platicaba bien la historia. ¿Qué pasó unos días después? Empiezan a llegar comunicados del SAT y no fue ni siquiera tan lejos después de la publicación del manual. Tuvimos dos a lo largo de 2025, si no mal recuerdo, o son los que más énfasis me traen a la mente, es el del 4 de julio y el del 31 de octubre. Estas fechas, el SAT les notificó a las empresas a través de buzón tributario, no como una notificación normal, en el apartado de comunicados. ¿Ok? Todos sabemos cómo está buzón tributario, tienes el botoncito, tiene tres apartados en comunicados. No lo copié completo, no tengo una captura real para que se vea qué es lo que tenemos. O sea, sí tengo capturas, pero se ven muy borrosas y no tenía caso para la presentación. Entonces, lo transcribimos, por eso es que está en la parte de abajo. Y aquí es donde el SAT nos hace la invitación a las empresas certificadas para presentar este aviso de adición de fracciones. ¿Ok? Y ya nos hace un poquito de razón de, oye, pero acuérdate que estás obligado a presentar la adición de fracciones. Vamos a tomar otra pausa. ¿Por qué estoy obligado si solamente eran aquellas empresas que querían importar algo nuevo? Y aquí, esto viene tal cual como se los digo. Es un extracto de los comunicados de la autoridad. Recuerda que para cumplir con la obligación de conformar con la ficha 62 LEA, me voy a marcar el nombre, el aviso de adición de fracciones arancelarias se debe de presentar en la ventanilla de comercio exterior, donde también encontrás el manual del usuario. Este manual es el que les comento de junio, entonces ya nos estaba remitiendo de, oye, yo vi que muchas empresas querían dar la vuelta o me querían subsanar, me querían ayudar, como lo quieran ver. Se vieron cumplidas, esa es la palabra, fueron empresas cumplidas que al no tener un BOSEM habilitado, lo presentaron físico. Y yo dije, no, 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 qué bueno que lo hiciste, pero así no se da cumplimiento. El cumplimiento se da en BOSEM, ¿ok? Y para que veas que se puede, te voy a publicar, ya publiqué un manual. El manual que les enseñé, el manual que nos exigía o nos pedía que subiéramos un histórico. Les voy a ser bien sinceros. Si tú presentas un aviso al día de hoy y nunca has presentado edición de fracciones, te va a aparecer la leyenda, pero no te va a exigir un histórico. Tú le puedes poner una fracción y el sistema lo carga. Pero por eso les digo, no es subir por subir información. Porque, ok, tú dices, no me dio el sistema, solo voy a ir presentando mis fracciones nuevas. No estás viendo esta parte, te brincaste esta situación, ya también estás fuera del cumplimiento de lo que nos dice la edición de fracciones. Entonces, oye, pero ¿cómo va a tener más peso un manual que una regla, que una ley? No me voy a meter a legalidad nuevamente, les explico cómo está lamentablemente la estructura con este aviso, cómo es que la operatividad nos está llevando a que un manual tenga más relevancia y nos dé obligaciones distintas, pero así es como está operando el día de hoy, ¿no? Entonces, en estos comunicados, la siguiente, por favor, maestra Lupita. Viene una partecita antes de lo que les leí, pero quería transmitirla de cómo nos invita, ¿no? Es de, oye, acuérdate y lo vas a presentar, estás cumpliendo, es una empresa certificada, tienes que cumplir con todo lo de la 721, en este caso, la fracción 10, ¿no? Y aquí ya nos establece que nos iniciarán procedimientos de cancelación a quienes no hayan cumplido con la presentación de este aviso, ¿ok? No es exagerado. Recordemos que en la regla 724 nos establece que la causal del inicio de cancelación es omitir cualquier aviso de nuestra certificación. Entonces, no nos mintió el SAT, simplemente nos puso así, face to face. Aquí está. O lo presentas con este comunicado que atentamente te estoy mandando o te inicio la cancelación. Nos dio todavía la oportunidad de que no nos cancelaran nuestra certificación. El extracto de abajo es tal cual como venía en el comunicado. Si se incumple la presentación de los avisos a los que se refiere la regla 721, la autoridad aduanera iniciará el procedimiento de cancelación del registro del esquema de certificación de empresas y le suspenderá sus beneficios. Nuevamente, no habría que leer mucho el comunicado o los comunicados porque eran réplicas de lo mismo, de cuál era la intención del SAT. Presenta tu aviso de fracciones conforme al manual y el manual nos establece un histórico, tienes que cargar un histórico más tus fracciones nuevas. Entonces aquí nuevamente nos metimos a un tema de interpretación entre empresas, cámaras, agentes aduanales. Ha sido un tema muy complicado este aviso. Porque nos dicen, ok, las fracciones nuevas, 30 días, pero el cargar el histórico también lo tengo que hacer 30 días antes. Yo sé que no se escucha muy lógico. Les voy a plantear el asunto.
hubo un agente que nos dijo, yo no te voy a tramitar, le dijo a la empresa, a tramitar más operaciones hasta que no me des tu acuse de adición de fracciones en Busem. Ok, dice la empresa, perfecto. Solo he cargado la fracción nueva, el histórico no lo he hecho, lo voy a cargar hoy. Ah, perfecto. Cuando pasen los 30 días, te empiezo a importar otra vez todo. Obviamente la empresa colapsó, reuniones aquí, reuniones allá, el legal del agente aduanal, el legal de la empresa, el legal del despacho, miles de abogados, ¿no? Entonces, pues al final quedó en interpretación porque nadie tenía una herramienta y partamos de la lógica. El histórico para mí es pues histórico, ya presentó. Realmente, nuevamente, si es de las empresas de vigencia de enero de 2025, 10, 11, a partir de ese día que empieza tu nueva vigencia, ya estarías obligado a la adición de fracciones. Entonces, todo lo que importaste del 10 hacia atrás, desde 2015, supongamos que la tengas, es tu histórico. Eso no debería de jugar a lo que son los 30 días previos, ¿ok? Porque ya lo hiciste, es una obligación nueva, estamos cumpliendo con algo que nos dice el manual. Entiendo las fracciones nuevas desde febrero, marzo, abril 2025, de acuerdo, tenías que haber presentado con 30 días, pero antes no. Entonces, pero llegar a este punto de diálogo con ciertas áreas legales es complicado. Obviamente cada uno va a defender sus puntos y voy a llegar también a ese escenario más adelante. Entonces, recordemos, estamos en junio 2025, julio para el comunicado y segunda tanda de comunicados octubre. Entonces, todavía estamos viendo qué va a pasar con la nueva ley aduanera, qué está sucediendo. O sea, no se ha publicado, ya se había hablado, se tenían rumores. ¿Ok? Entonces, dejando en la mesa, ¿qué es lo que creó el aviso? ¿Qué es lo que creó estos comunicados y el manual? Más dudas, más trabajo, una carga histórica que no todas las empresas aceptaron. Entonces, nuevamente, no era que una obligación de que nosotros como coaches dijimos, es que si no lo haces mal, es, mira, pasó esto, detectamos esta situación conforme a la normativa, los manuales, lo estamos escalando con la autoridad, pero en lo que se resuelve, yo te sugiero que carguemos histórico. ¿Ok? Entonces, así es como lo hemos trabajado. La siguiente, por favor, más Lupita. Ok, ya casi acabamos. La última parte de mi presentación es meramente operativa y si quieren vemos dudas, porque sé que va a haber muchas. Eh, Al día de hoy, y brincándonos el contexto, llegamos a la modificación, a la publicación de la ley aduanera. ¿Qué generó a partir de este año? Pues obviamente el tema del peso en los agentes aduanales. Dejemos atrás lo que es un poco de su vigencia, de que son 20 años, renovación, de que nadie está de acuerdo con eso. Vamos a brincarnos esa parte. ¿Qué figura tiene el agente aduanal? Ahora él es el encargado de revisarles todo el cumplimiento en comercio exterior. Si él no detecta algo y te tramita la operación, va a ser responsable solidario de la incidencia. También establece que si él detecta algo, te lo notifica y tú no quieres corregir, le va a ir a avisar al SAT, entonces para que te fiscalice. Y no tiene nada de malo porque al final él no quiere perder su patente. Entonces no es de que sea un chismoso, es realmente él ya está viendo un interés propio que es proteger su patente aduanal. Por eso les decía, el escenario que les platicaba de la reunión de no te voy a tramitar operaciones fue a finales de año, 31 de diciembre, si no mal recuerdo. Entonces, obviamente la gente le decía, yo el 1 de enero no te voy a hacer nada. Ya las responsabilidades son para mí, no quiero tener problemas. Y aquí, pues hay agentes aduanales que al día de hoy son un poco más flexibles todavía con ustedes. Hay quienes sí son muy tajantes y les ha dicho, ¿sabes qué? Sin este aviso, las acciones nuevas por lo menos no te tramito. Quiero verla así, quiero ver el seguimiento en buceo, mándame la acuse, mándame capturita de pantalla que se vea que ya pasaron 30 días, checamos folios. Entonces son muy exigentes y lamentablemente pues lo llevó el SAT a hacer esa situación. Entonces pues han pasado varias cosas y una de las aperturas que ha tenido la autoridad de todos estos cambios, modificaciones, no solo de la certificación de mes agentes, el nuevo boots, todas estas cosas han generado que la autoridad tenga una apertura mensual con cámaras principalmente, ¿no? Estas reuniones, principalmente la última, bueno, puede ser la última, pero la última fue hoy. Todavía no tengo como la información de qué es todo lo que se platicó en esta reunión, pero en la pasada, en la de abril, celebró el pasado 24, se vieron varios puntos, ¿no? Manifestación de valor, cosas, pero hubo un apartado en específico de lo que fue adición de fracciones.
El primer punto que se debatió y las interpretaciones originales es, ¿debo o no debo de considerar activo fijo? Ya hubo una postura por parte del SAT de que se debe de considerar el activo fijo dentro de estos avisos. Entonces, ¿qué quiere decir? Tanto mi histórico como mis fracciones nuevas, aún siendo de activo fijo, se deben de presentar. ¿Ok? Ya subsanó esa pequeña interpretación. Nuevamente digo, tuvieron que hacer estas reuniones. Nuevamente, aquí estamos. Fue abril 2026. Entonces, año y medio después de que se publicó en octubre, se hizo una aclaración. ¿Ok? Aquí viene un punto que dice que es anexar como tal el acuse de la adición de fracciones como documentado por ejemplo. Y aquí me queda un poco ambiguo. Digo, yo no me presenté a esta reunión, pero es en cada pedimento de importación tengo que subir el histórico y si ahí hay una fracción nueva, también en la fracción nueva. Solo es para las fracciones nuevas. ¿Cuántos voy a seguir subiendo? Porque si soy una empresa que opera constantemente, pues lo más seguro es que ya voy a tener 10, 12 avisos nuevos. Entonces voy a ir subiendo 13 y documents, 14, y lo voy a ir aumentando dependiendo de mi operación. Quedó muy ambiguo, la verdad. Entonces, creo que más que nada era el respaldo hacia la gente aduanal de, oye, confirma que tengas el acuse y el acuse no les va a decir las fracciones. No he llegado a la parte operativa, que es lo que les platicaba. El acuse solo dice se presentó y ya, no te dice qué fracciones. El agente aduanal sigue con la misma ceguera, por así decirlo, de saber qué presentó el cliente. ¿Ok? Pero establecieron ese punto como digo, se los dejo en la mesa por si un agente aduanal ya se los pidió o lo están haciendo, no le veo ningún problema, realmente es cuestión de seguimiento. Yo solo les diría a empresas como agentes que tengan cuidado, chequen realmente sus avisos, que lleven el control de sus 30 días, resguarden sus acuses y lleven un control minucioso de las fracciones que se dan de alta. Yo sé que el aviso te pide más información, pero fracción y NICO es lo principal y es lo único que no nos permite duplicar. Entonces, si llevas un control adecuado de esos puntos, vas a poder llevar una administración correcta de por lo menos la adición de fracciones. Y derivado de que obviamente pues la saturación de ventanilla se vio reflejada en los últimos 6, 8 meses en cantidades elevadas, aquellos que hacen trámites se van a dar cuenta que no es todo. Hay temporadas en que los avisos duraban 12, 24 horas y aparecían. Siempre dice, ay, no creo cómo dice, se sube, perdónenme la palabra, después de ahí te dice autorizado. No recuerdo la manera que dice aceptado. No creo que me dice cuando lo están revisando todavía. No lo recuerdo ahorita, perdón. Pero el hecho de que cambiara autorizado era entre 12, 24, 48 horas máximo. Y casualmente hubo temporadas, no solamente en abril, yo recuerdo que a lo mejor en febrero, enero pasó, que los avisos empezaron a tardar 15, 20 días en liberarse, y que empezaron como autorizados. Y entonces, obviamente, son 20 días y quien no ha presentado avisos va a decir, pues no pasa nada, pues yo lo presenté y ahí van ya transcurriendo 20 de los 30. Sí, pero ¿qué tal si necesitabas otra importación de algo nuevo también? Pues no podías presentar el aviso en Busem porque estaba atorado este aviso, no decía autoriza, entonces la plataforma te bloquea, hay un impedimento operativo nuevamente. ¿Qué hicieron las empresas? Pues no puedo, me urge, regreso a lo presencial. Oye, pero que la obligación dice en Busem, cuando se libere Busem, volvemos a presentarlo en Busem. O sea, se volvió una cadena de retrabajo presentando avisos. Se escaló esta situación de los tiempos. Esos tiempos no son solamente para avisos de Busem, es para todos los avisos. Y para trámites, tanto en economía como salud. Pero nos enfoquemos en esto. Entonces, en esta plática también establecieron o comentaron, oigan, para que ya no digan que no están presentando la adición de fracciones, pues cada máximo 2 días se va a liberar. Situación que tampoco se resolvió después del 24 de abril, vamos a dejarlo claro. Apenas, yo creo que después de la publicación del BUTS, como que vimos un pequeño movimiento con la ventanilla, bueno, la publicación del 2, que ya estaban dentro de 2, 3 días, pero todavía no es que digan todos los avisos se están quedando tan rápido y en menos de 2 días, no. Pero se ve que están migrando para allá. Aquí va el anuncio de Butse. Sí, dentro de las políticas de ellos establecen que los avisos van a tener la naturaleza de aviso. ¿A qué me refiero? Van a ser automáticos.
En teoría ya no vamos a tener que estar esperando la autorización ante el cual te presentes, te van a presentar tu acuse y quedaría, ¿no? Y podías presentar más avisos si fuera necesario el siguiente día. ¿Tienes que esperar los 30 días? Totalmente. No, eso no va a quitar el tema de la espera, pero ya no vas a tener un bloqueo operativo, ¿de acuerdo? Entonces, estas reuniones se llevan a cabo con SAT, ANAM y Economía principalmente. Les llevan las cámaras a exponer las situaciones del gremio. Y entre esos puntos, pues, en esta ocasión, en abril, nos tocó un pequeño, pues, comunicado sobre adición de fracciones y se los traigo, ¿no? Más reciente no podría ser. Entonces, la siguiente, maestra, por favor. Yo sé que me quedan 5 minutos. Meramente y muy rápido, como les decía, en la parte final de la presentación la dejé para aquellos que no han hecho algún trámite. La vamos a pasar muy sencillo. Lo que muestro es la ficha 62LA que les dice qué avisos se deben de prestar conforme a este formato, ¿no? Aquí viene, en este caso, la adición de fracciones. En la siguiente, maestra, por favor. Y nos establece en la siguiente apartado cuándo lo debo de presentar para la fracción 10, por lo menos un mes previo, ¿no? Y nos dice que debe de presentarse en vocero. O sea, como que lo que les decía, realmente la ficha es muy sencillita, nos establece lo mismo que el mismo plazo en ventanilla. La siguiente, por favor. Les traía que el día de hoy ya se cambió la ventanilla de Bucem, también por eso les queda el comunicado como noticia. Ya no existe tal cual Bucel, sigue teniendo el mismo dominio, siguiéndolo a lo que nos dijeron de Butse. Ya la página dice Butse, pero con el dominio de ventanilla única. Entonces, si tú pones Busem en internet, te va a llevar a la página. Cambio en el diseño, meramente operativo. Hemos hecho algunas pruebas a lo largo del día con el equipo y no hemos visto que de manera de fondo hayan hecho cambios. Simplemente es imagen de la página, nuevo nombre, como lo establece el decreto. ¿Ok? Entonces, para que no se sorprendan, ahí tenemos esa situación. Porque si dices que no me aparece Busem, se había anunciado que ya no. Simplemente es la imagen de Butse arriba con el sistema operativo de ventanilla, cambiando el área que la administra. ¿Ok? La siguiente, por favor, maestra. El seguimiento de trámites es el mismo. Aquí, cómo se deben de presentar, les meten ahí el nombre. ¿Qué necesitamos para presentar avisos? Su último folio de renovación. Aquí. ¿Y por qué se los puse? Me van a decir, es que no puedo presentar avisos porque no tengo mi oficio. Que ahí va a llegar. Aún y cuando no tengamos un nuevo oficio de renovación, debemos de cumplir con esta obligación como se los he explicado en esta hora. Cuando nosotros ingresamos la renovación, nos dan un folio de acuse. Ese acuse es el mismo que va a tener nuestro oficio de renovación más unos dígitos. Pero con ese folio nosotros lo podemos ingresar siguiendo los apartados que nos dicen los manuales de ventanilla y vamos a presentar estos avisos. Entonces, no hay impedimentos, aun y cuando no tengamos un oficio de renovación reciente. ¿De acuerdo? Entonces, con eso le damos a trámites subsecuentes, pegamos, buscamos y el apartado de avisos y después algunos requerimientos básicos, ¿no? Escala de grises, 300 de aplicaciones técnicas de la ventanilla. El siguiente, por favor. Esa. Les decía, subsecuentes, el siguiente. Y ya nos va a aparecer en este caso, le dimos buscar, aquí nos va a decir cuándo ingresamos, es un ejemplo de hace mucho tiempo, 2023, doble clic. La siguiente, por favor, maestra. Y ya nos aparece el apartado de cumplimiento de obligaciones, ¿no? Aquí pues en este caso, cuando yo saqué esta captura, pues teníamos 186, ¿no? Estamos hablando que era 2023, pues a lo mejor lo saqué en 2024. Y le dábamos en aviso de obligaciones, que a lo que les decía. Ya no nos apareció en la pantalla. La siguiente vez, no se preocupe, muchas gracias. Y esta es la nueva, a la captura que tenemos en el sistema después de la publicación de junio que les decía. Si se dan cuenta, el último puntito dice aviso de adición de fracciones, ya se simplificaron lo que fue la eliminación de altas de domicilio, y eso es lo que podemos presentar el día de hoy, ¿no? Entonces, tarde, pero ya se puede dar cumplimiento como lo establece la regla. La siguiente, por favor, maestra. Aquí, meramente, para quien no haya presentado nunca una edición de fracciones, tenemos dos maneras de subirlo, ya sea una carga manual o masiva. Yo les recomiendo siempre que hagan la carga masiva, aun y cuando sea una o dos fracciones. ¿Por qué? Porque tienes un archivo de respaldo, es un layout en Excel que tienes que subir. También no creo que haya personas que quieran
ponerse a transcribir 500 fracciones con los datos que le corresponde a cada una es una tarea pues muy complicada. Y más si es tu primer aviso, ¿no? Entonces, que te pide el histórico. Entonces, nada más para que lo tengan en cuenta, subimos lo que es un layout de fracciones con ciertos campos y requisitos que nos pide la propia plataforma. La siguiente, por maestra. También nos pide un layout de procesos, que esto va ligado a lo que platicamos. La regla establece que deben estar relacionados con los procesos productivos. Entonces, cada vez que tú presentes una fracción nueva o varias, una o varias, tienes que saber cuántos procesos van ligados. Oye, es que yo tengo 5 procesos y en los 5 los voy a ocupar. Yo te recomiendo que señales los 5 procesos donde se van a ocupar y cómo es que se relacionan en cada uno de ellos, ¿no? En qué momento entra esta nueva mercancía en la dinámica. La siguiente, por favor, maestra. Creo que ahí acaba. Ah, perfecto. Entonces, pues obviamente digo, cerraba con la parte operativa, es para que lo tengan en cuenta. Actualizaciones del día de ventanilla, lo que pasó también el mes pasado con estas reuniones con la autoridad y pues puntos de cierre. Yo sé que van a haber muchas dudas. Presenten su aviso, traten de agendar lo más que puedan sus 30 días, hábiles o naturales, como se llama el conteo en ventanilla, tienen que ser días hábiles, entonces para que tampoco se confíe, entonces ya estamos hablando más de un mes. Eh, ¿Qué pasa si no presento mis avisos? Ya lo platico un poquito, pues lamentablemente no tardan en iniciar cancelaciones, sean o no fracciones sensibles las que les detecten que no estén en sus procesos, ¿por qué? Porque la propia regla lo establece. Y creo que sería, háganle caso a sus agentes aduanales, por favor. No es de que les quieran pedir de más, es, los necesitan porque ellos también ya están siendo fiscalizados más excesivamente. Entonces, recordemos que todos estamos en el mismo círculo, en el mismo diagrama, en el esquema de comercio. Todos dependemos de todos, tratemos de cumplir en conjunto y véanlo de esa manera. Y sería todo, maestra. Muy bien, pues me voy con las preguntas como fueron llegando, Oscar. Te preguntan si yo no tengo fracciones nuevas y son las mismas con las que me autorizaron la certificación, ¿debo dar aviso o solo si voy a importar diferentes fracciones? Ok, como lo platiqué, pues había muchas interpretaciones en su momento. Yo te sugiero que lo presentes. Carga tu histórico, no importa que no haya habido cambios. Bien importante, los propios layouts de carga te dicen fracción histórica, son las primeras dos, y fracción nueva, ¿no? Tiene otro nombre la columna, no me acuerdo. Pero también checa que conforme la nueva tarifa o la publicación de las tarifas sea la misma, los NICOs, agrégaselos. Entonces, realmente, digo, yo sé que es algún trabajo extra, pero súbelo. Haciendo énfasis en el comunicado que les mostré. El SAT les va a iniciar cancelaciones. No tarden en iniciarlas, les está dando mucha oportunidad. Como que congeló sus cancelaciones de este punto por los errores que les platicaba de que lo ejecutó antes de tiempo. Por estar en nada de volverlas a iniciar. Muy bien. Ana pregunta, ¿qué procedimiento debemos seguir si mi nueva fracción es sensible? Ok, en la adición de fracciones va directamente ligada a la CIVA. No significa que sea todos los avisos que van a presentar. Para cuestiones de sensibles, primero tendríamos que identificar cómo tienes autorizada esta fracción. Recordemos que existen dos modalidades. Fracciones sensibles autorizadas directamente para el programa IMEX o fracciones con autorización sobre la certificación IVA-IEPS. ¿A qué me refiero? Ingresamos la ficha 118LA, si es para la certificación IVA-IEPS. Entonces, supongamos que tú la tienes por la 118, deriva de la CIVA. ¿Qué tendrías que hacer aparte de la edición de fracciones? Ingresar tu ficha de trámite 118 para actualizar ese expediente y solicitar la autorización de sensibles previa a la importación. De lo contrario, tenemos un incumplimiento. Aparte, no importa que tú hayas presentado tu edición de fracciones con 30 días. De manera adicional, te podría sugerir que conforme a las modificaciones también de este año de las reglas para economía, se agregó un apartado de actualizar el expediente de la autoridad. No recuerdo las reglas 1312, 14, la verdad te fallo, no la tengo el número exacto. Siempre que sea sensible, actualízale el expediente a la autoridad. No necesitas pedirle permiso, solo le llame a la autoridad del SAT para que él lo tenga en su resguardo. Sería lo que yo te diría que tendrías que hacer. Muy bien, otra pregunta. Eh, Dice, ¿y si subo la fracción pero llega antes de los 30 días, no se bloquea la importación?
Al día de hoy, no. Como les decía, no hay un candado específico de 30 días. Aquí es donde empieza el criterio de sus agentes, porque son con los que les tramitan las operaciones. Si la gente te dice, no, hasta que yo no tenga la pantalla de 30 días, te tramito el pedimento, ahora sí que es la decisión de él. Si para el agente con que le presentes el acuse es más que suficiente, o ni que le presentes acuse te tramita la operación, pues ya no hay responsabilidad. Para cuestiones del importador, yo te diría que trates de minimizar este tipo de circunstancias lo más posible. Yo sé que operativamente es difícil calcular una importación de algo nuevo, pero trata de calendarizarla o ser lo más pegado que se pueda a los 30 días. ¿Ok? Y otra pregunta también, ¿qué pasa con los 30 días? Y mencionando eh, si es mejor registrar todas las fracciones relacionadas dentro de los capítulos 84 y 85, que si hay algún riesgo. Lo que platicaba, tú solito te estás contradiciendo, porque si las fracciones que demos de alta están ligadas a tus procesos y tú agarras todo el catálogo del 84-85 y lo subes, pues te va a decir el SAT, ¿y dónde está esta fracción? ¿Y dónde está esta fracción? ¿Y dónde está esta fracción? Pues no la estás relacionando con nada. Entonces, puedes tratar de decirle, es que la voy a importar en dos meses, me preví. Ok, supongamos que pasaron, que lo estás haciendo ahorita en mayo. Llega diciembre, supongamos que te lo dice el SAT en ese momento. Hasta ahí no la has importado, te voy a decir, ¿y por qué la diste de alta? Entonces no está teniendo la finalidad. No hay una sanción. El, para temas de cumplimiento, yo te diría que no lo hagas por la sanidad de tu certificación y vayas. Que lo lleves al día con las que solamente ocupas. Bien. Comenta Carlos, ¿me podrían indicar en dónde el SAT dio a conocer la actualización por lo que hace al activo fijo? Que sí tendrán el link. No hay un link, como les comentaba, son reuniones que realiza con las cámaras. Aquí no sé si es empresa, agente aduanal. Lo más seguro es que Carema haya subido algo para los agentes aduanales con esta notificación. Canaco, Index, cualquiera de ellas debe tener un boletín al respecto, porque como tal son reuniones. No hay algo así como que hay en el DOF donde dicen, no. Son de estas reuniones que llevan a cabo para temas operativos realmente. Bueno, casi todas las preguntas son relacionadas con los 30 días, pero diferentes cosas. Sí, son Si se similares. presenta el histórico de fracciones, se deben esperar los 30 días. Lo platicaba en la reunión, para mi criterio no, porque es un histórico, simplemente lo nuevo en adelante, sí. Obviamente es cuestión de debatir con tu agente aduanal. Igual, y si se deben esperar los 30 días cuando realizas un aviso de adición. Sí, que es lo que estamos platicando, son los 30 días, tal cual Ujú. nos los pide la Y regla. sí, y a ver, esa adición de fracciones solamente son para importaciones temporales, ¿correcto? Ok, sí, les voy a explicar. Aquí hay muchas dudas cuando hacemos un barrido histórico. ¿De qué regla estamos hablando? 721. 721 es para quienes, obligación de empresas certificadas. En nuestro caso, certificación IVA-IEPS. ¿Cómo podemos obtener una certificación IVA-IEPS? Debemos de cumplir con ciertos requisitos y hay 4 principales rubros que yo les explico con el equipo. Son empresas IMEX. Empresas IMEX ya cuentan con mercancías sensibles autorizadas, depósito fiscal y depósito fiscalizado estratégico. Son esos 4. Solo estas 4 modalidades pueden ser acreedoras a que la autoridad les dé una certificación IVA-IEPS. Entonces, el 90% son empresas IMEX. Entonces, automáticamente solo son mercancías temporales al amparo del programa IMEX. Digo, si eres de las otras 3 empresas, me creo que tú estás en el otro supuesto. Fue para la generalidad. Bueno, ya cerrando las preguntas, dice nosotros al día de hoy, muchas de las fracciones que utilizábamos en 2015 ya no las utilizamos, se les tendría que avisar a la autoridad. Para el carga histórica, sí. El propio manual te establece que pones la fracción viejita en este caso, la que ya no esté vigente, y tienes que poner la correlación. Oye, que se derogó, pero cuál sea como la más cercana para que le queda, ¿no? ¿Cuál es la que se podría utilizar en este momento? Eso te dice en cuanto al manual. En cuanto a tus procesos, pues simplemente actualízalos nuevamente con la presentación. Cuando tú presentes tu proceso con la nueva fracción, se entendería que es la correlación. No habría ningún inconveniente.
Muy bien, para la adición de fracciones sensibles ya no está en BUSEM en el 118 de la ley aduanera. Ah, sí, todavía lo vi hace rato. En las reglas aparece, 118. No sé si en la modificación, pero todavía lo vi hace ratito. Sí, nos aparecía en Infinity, 118 LA, la ficha de trámite. Bueno, creo que esto es lo que acabas de contestar. Dice, si obtengo la Sí, muchas son autorización, repetidas. sí, de fracciones sensibles a través del programa IMEX, ¿de qué forma puedo dar aviso al SAT? Para fracciones sensibles, pues no, es automáticamente con las que tienes directamente con el IMEX. Si quisieras nuevas, pues tendrías que ir con. Bueno, es que con IMEX dice que no es necesario. Mira, de manera general, si te la solicitan directamente en el IMEX, tendrías que solicitar una autorización, una ampliación con el IMEX. Si la tienes con la SIVA, directamente con la ficha de trámite de 118, tal cual, para que no haya problema, porque es que autoridad te las dio en su momento, sobre qué esquema de trabajo estás el día de hoy. Bueno, y por aquí también nos cuentan una experiencia que han tenido muchos problemas con modificaciones. El manual técnico establece un procedimiento, pero en la práctica el portal no te lo permite. Tienes que dar de baja primero, esperar que el portal actualice información 2 o 3 días y ya después puede dar de alta nuevamente la fracción con los cambios. Y realmente es muy difícil, no es, o sea, es, no es difícil, más bien es tedioso, es complicado el tiempo invertido para este aviso. Realmente el equipo con nosotros le invierte mucho tiempo de su día en hacer pruebas con los equipos, está revisando que la plataforma no se esté cayendo, que los layouts, por más que solo sea subir información, eh, cumpla con las características técnicas que nos pide la propia ventanilla. Entonces, ese aviso, el 80% es totalmente el pelearte con la plataforma y saber que te deje pasar. De ahí en fuera es una buena detección de un histórico y ya sobre eso puedes seguir trabajando. Muy bien, muchas gracias, Oscar, por tu paciencia y contestar todas las preguntas. Y aquí les hacen el recordatorio que no olviden que pueden consultar el material de todos los trueques y descargar sus constancias de asistencia en el canal de WhatsApp de TLC Asociados y aquí les ponen la liga. Bueno, aprovecho para cederle la voz al doctor Máximo. Gracias, Guadalupe. Pues únicamente para felicitar a Oscar. Realmente nos ha dado una plática muy práctica y muy técnica. Y creo que las preguntas fueron muy bien respondidas y con toda seguridad quienes la formularon quedaron complacidos de las contestaciones y les va a servir de mucho esta charla en un tema tan importante con cambios sustanciales como los dijo Oscar y sobre todo, bueno, aunque la Bulsen sigue el mismo derrotero, las mismas cosas, pero sí hay ciertos cambios y él nos ha puesto en la práctica el uso de esta ventanilla. Entonces, felicito ampliamente a Oscar por su charla. Hemos aprendido mucho y muchas gracias a él y a TLC por estas charlas. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Y sí, pues siempre hablamos de seguirnos actualizando y pues muy a tiempo hoy en el día del lanzamiento de la plataforma, ¿verdad? Bueno, de la unificación de la plataforma, pues estamos al día. Muchas gracias, Oscar. A todos los invitamos también este día 28, tenemos nuestro taller mensual en Trading Law College de blindaje a su padrón de importadores y exportadores con el maestro Arturo Guerrero. Bueno, pues si me permiten, voy a hacer entrega del reconocimiento. Hagamos un trueque y TLC Magazine otorgan el presente reconocimiento al maestro Oscar Navarrete por hacer un trueque en la plática virtual con el tema aviso de adición de fracciones a la regla 7.21 de las reglas generales de comercio exterior el día 25 de mayo de 2026 y lo firma el doctor Octavio de la Torre y la maestra Daniela Martínez. Muchas gracias por estar aquí. Nos vemos el próximo miércoles. Gracias, Oscar.
Y a No, de nada, al pesar, contrario. vencimos a la tecnología. Muy Sí, se bien. pudo. No Excelente. falló el internet. Muchas gracias. Que tengan excelente tarde a todos. Hasta luego. Gracias. Gracias. Nos vemos el miércoles. Felicidades. Así es, hasta luego. Hemos llegado al final de nuestro episodio de hoy. Muchas gracias por escucharnos. Esto fue Hagamos un Trueque, el podcast de TLC Magazine México. Si te gustó el episodio, no olvides compartirlo en tus redes sociales. Además, puedes encontrar todos nuestros episodios a través de Spotify, Apple Podcast o en nuestra página www.tlcmagazinemexico.com.mx en la sección de podcast. Si estás interesado en algún tema específico o se te hace complicado algún tema, envíanos un inbox, mensaje o WhatsApp y con gusto buscaremos al experto ideal para aclarar todas tus dudas.